dictamen 003-19-DOP-CC, emitido por la Corte Constitucional en relación a la objeción por inconstitucionalidad al proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos. Cabe mencionar que el señor Presidente de la República, con fecha 16 de noviembre, objetó parcialmente por inconstitucionalidad el proyecto de ley orgánica de la reforma al Código Orgánico General de Procesos, que fue aprobado en este Pleno de la Asamblea el 16 de octubre del 2018, por lo que, de conformidad con el artículo 139 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la comisión hemos conocido y debatido las observaciones hechas por la Corte a referidas reformas. Dentro del mencionado informe remitido por la Corte Constitucional y en relación a los artículos que la Corte ha manifestado que no procede la objeción por inconstitucionalidad, así como también de los artículos que no han sido objetados por el Presidente de la República, los mismos deben continuar con el trámite parlamentario y seguir con su promulgación. Ahora bien, en relación a los artículos observados por el Presidente y que la Corte ha manifestado que procede la objeción por inconstitucionalidad, se han hecho los siguientes análisis. En relación al artículo 11 del proyecto de ley orgánica de reforma al COGEP, que reforma el artículo 56 del mismo COGEP con la reforma objetada, se buscaba facilitar las citaciones a personas en el extranjero que hayan hecho un trámite fuera del territorio nacional. Sin embargo, de lo cual la Corte ha manifestado que al citar a personas que hayan hecho un trámite en el exterior y citarles, valga la redundancia, por haber realizado esta actividad, vulneraría el derecho a la defensa consagrado en el artículo 76, numeral 7, de la Constitución de la República del Ecuador, toda vez que el certificado otorgado por movilidad humana es necesario para ordenar la citación por carteles en los consulados a las personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar en el país, ya que identifica si la persona se encuentra residiendo en el extranjero al tener un registro consular, por lo que el hecho de realizar un trámite en el exterior no da esta categoría y suficiente garantía que la persona resida en sí en el extranjero. La Comisión ha acogido dicha observación y eliminó la frase, abro comillas, ha realizado un trámite en el exterior, cierro comillas, de la reforma. Ahora bien, en relación al artículo 11 del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico General de Procesos, en la reforma al artículo 87, numeral 1 del COGEP, la Comisión y en el espíritu de la reforma, que la reforma perseguía, que no procede el abandono en los procesos en donde la defensa técnica de la parte actora no acuda a la audiencia, toda vez que la irresponsabilidad estaría en la defensa técnica, más no en la parte actora, por lo que se propuso que sin la presencia técnica se pueda llegar a la fase de conciliación y tratar de resolver la litis. La Corte de igual manera ha objetado esta propuesta manifestando que de no acudir a la audiencia con defensa técnica vulnera el derecho al debido proceso en su garantía establecida en el artículo 76, número 7, letra G, que contempla, abro comillas, en procedimientos judiciales ser asistido por una abogada o abogado de su elección, cierro comillas. Entonces la Comisión ha acogido esta observación y se ha propuesto que en el caso de que exista ausencia de la defensa técnica de la parte actora, se suspenda la audiencia y se convoque a un nuevo día y a una nueva hora. Por otro lado, el artículo 18 del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria al COGEP, que reforma el artículo 137 del mismo COGEP, que hace referencia al apremio en caso de pensiones alimenticias, la Corte manifiesta que no se ha acogido lo dispuesto en la sentencia número 012-17-S1NCC del 10 de mayo del 2017. Esta sentencia, en su artículo 6.1, declaró la inconstitucionalidad sustitutiva del artículo 137 del COGEP, por lo que la Comisión, con esta observación,
acoge lo manifestado por la Corte y considera el texto íntegro de la referida sentencia. Otro artículo objetado por la Corte Constitucional es el referente al artículo 46 del proyecto de ley orgánica reformatoria del COGEP, al artículo 288 del mismo COGEP, donde dentro de la comisión se proponía un recurso de revisión en materia no penal, con el fin de que de igual manera que en la materia penal exista o se pueda revisar los procesos hasta en un plazo de 10 años después de emitida la sentencia establecida en 3 causales. La Corte ha resuelto que esta reforma se contrapone a los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada del doble conforme y que no guarda armonía con la eficacia de las normas jurídicas. Por lo tanto, la Comisión, acogiendo estas observaciones, elimina esta reforma del proyecto del COGEP, de la Ley Orgánica Reformatoria del proyecto del COGEP. Lo hemos acogido. Con la reforma del artículo 49 del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos, que reforma el artículo 304, número 1 del COGEP, y en concordancia con el principio de la tutela judicial efectiva, se podrá demandar al funcionario que dicte el acto administrativo, como también a la autoridad o representante legal de la entidad pública con personería jurídica. Otro tema que fue objetado por la Corte Constitucional es lo referente a la presentación de la demanda para la suspensión de la coactiva y de la ejecutividad del título de crédito en su artículo 52 del proyecto que reforma al 317 del COGEP. La naturaleza de los procedimientos coactivos es el cobro de las deudas. Esta facultad es otorgada a las entidades públicas, por lo que el razonamiento de la Corte reflexiona que con la sola presentación de la demanda no se puede suspender el cobro del título por cuanto afecta el principio de eficacia de la administración pública y de financiación del gasto público, con el afán de que exista una igualdad entre la entidad pública y el ciudadano y que no se presenten trabas para el acceso judicial. Dentro de la comisión se propone que a fin de que pueda suspender la ejecución a la coactiva a través de las excepciones que se planteen, sería necesario la consigna del 10% de la deuda total. Aquí se llega a un equilibrio para que no exista esa afectación ni a la institución acreedora ni al ciudadano. De igual manera, en la objeción hecha al artículo 53 del proyecto de ley orgánica reformatoria al COGEP, en lo que reforma el artículo 324 del COGEP, la Comisión, en busca de una igualdad y un equilibrio entre el administrado y el administrador, propuso que con la presentación de la demanda contenciosa tributaria se impida la ejecución del título crediticio, que se continúe con el procedimiento administrativo y se pueda acceder a la tutela judicial efectiva y velar por los derechos del administrado sin que exista la obligación de rendir caución del 10% de la obligación total. Sin embargo, de lo cual la Corte no lo analizó en ese sentido, sino que expresó que esta reforma vulnera el principio constitucional de eficacia de la administración pública contemplada en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo que la Comisión, a pesar de tan loable reforma, por lo que se acoge a estas observaciones dadas por la Corte Constitucional y elimina esta reforma del proyecto de la ley reformatorio al Código Orgánico General del Proceso. Compañeros y compañeras, el tratamiento dado a esta reforma ya ha pasado varias fases, desde la presentación de diversos proyectos realizados por asambleístas, catedráticos y observatorios. Se presentó el informe al primer debate. A segundo debate, se discutieron dentro de la comisión con ayuda de comisiones generales, donde se recibió entendidos en la materia y conseguimos un proyecto que fue aprobado por este pleno de la Asamblea. Para posterior a esto, pasar al control que por norma exige el Ejecutivo y finalmente por las objeciones presentadas, el pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador. Esto es un proyecto por el cual solicito su aprobación, un proyecto de reformas íntegro, y es con el afán de mejorar el sistema judicial para y por los ciudadanos. Solicitamos su aprobación y asimismo los 11 artículos, la correspondiente promulgación. Gracias, señora presidenta.